¿De qué puede trabajar una persona autista? Las personas con autismo enfrentan muchas dificultades a la hora de conseguir y sostener un trabajo. De hecho, uno de los desafíos más importantes en sus vidas puede ser conseguir un trabajo, ya que según diversas fuentes, entre el 76 y el 90% de las personas adultas autistas están desempleadas y no desarrollan ninguna actividad productiva o laboral. Según Naciones Unidas, esta cifra es más cerca del 80% de las personas con autismo encontrándose desempleadas, pero en cualquier caso, la pobreza realmente es un problema muy grande para muchas personas autistas que dificulta prácticamente todas las áreas de la vida, como contar con vivienda digna o tener acceso a servicios de salud o asistencia, educación y demás. Adicionalmente, muchas personas con autismo no se encuentran en pareja o conviviendo con otras personas, por lo que no cuentan con ingresos adicionales en el hogar para poder ayudarles a lidiar con los gastos. Esto no es para nada un dato menor, ya que una consecuencia invisibilizada de las dificultades laborales es que se generan aún más complicaciones en cuanto a los vínculos de pareja, área que de por sí ya puede ser bastante complicada para una persona autista, porque pueden terminar dependiendo económicamente de sus parejas, lo que los deja muy vulnerables para poder terminar en relaciones disfuncionales de las cuales se les complique salir. Por estos motivos, entre otros, es que es muy importante hablar sobre el autismo en relación al trabajo. La realidad es que no existe una fórmula mágica, pero hay docenas, si no cientos de técnicas, estrategias y puntos que conviene conocer en relación al autismo y el trabajo, de los cuales vamos a estar hablando un poco en este video. La idea de este video es que estos temas sirvan como disparador para considerar diferentes alternativas, escuchar diferentes opiniones, pero de ninguna manera como una receta o palabra final sobre qué hacer o qué no hacer en la vida particular de cada uno de nosotros. Eso es una decisión personal. Y antes de empezar, hay un problema obvio para abordar el tema, que es el siguiente. Si hablamos tanto sobre cómo cada persona con autismo tiene un perfil de características y rasgos únicos, y en realidad es un espectro muy amplio, en donde personas con características muy diferentes pueden tener el mismo rótulo autismo, ¿cómo vamos entonces a dar indicaciones globales que puedan servirle a todas las personas autistas por igual? La respuesta es que si bien las características entre personas autistas son diferentes, hay suficientes dificultades y puntos en común a la hora de encontrar y sostener un trabajo que se repiten tanto en diferentes personas autistas que suelen ser temas importantes a tener en consideración para casi cualquier persona autista. Y por otro lado, en cuanto a la hora de hablar sobre fortalezas, ahí sí vamos a hacer diferentes subdivisiones para diferentes perfiles de características para que cada uno puede tomar las cosas que más le puedan servir en base a sus propios rasgos y fortalezas. Y un último punto importante antes de empezar. En este video voy a estar compartiendo información principalmente brindada por la autora Temple Grandin, una mujer con autismo que habló muchísimo sobre la situación laboral a través de sus libros, y también información recopilada en base a otros autores que han hecho escritos sobre el tema, como Rudy Simón. Es decir, no voy a estar dando mi opinión personal sobre el tema, sino una recopilación de información por parte de autores que se dedican a este tema. Si en algún momento llego a aportar algo de opinión personal porque considere que puede ser de utilidad, lo voy a aclarar. De lo contrario, sepan que esta información es de estos autores. Ahora sí, empecemos. Uno de los problemas principales, tanto para conseguir como para mantener un trabajo, tiene que ver con los aspectos sociales. Si bien es muy importante reconocer nuestros puntos fuertes, también es importante reconocer características que nos pueden presentar dificultades. La realidad es que las habilidades sociales son muy importantes e incluso en muchos puestos las habilidades sociales son más importantes que la disciplina o los resultados obtenidos o nuestra ética de trabajo. Interesantemente, no solo las dificultades de habilidades sociales pueden costarnos trabajos, sino que también puede causar paradójicamente que terminemos en trabajos en donde se requieren tener más habilidades sociales. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas autistas, al no poder conseguir el trabajo que desean o al tener dificultades para estudiar y terminar una carrera, toman trabajos que no requieren título profesional pero que sí suelen requerir habilidades para lidiar con otras personas, porque son los trabajos que suelen ser más demandados. Por ejemplo, con frecuencia pueden terminar trabajando como meseras, secretaria, soporte de atención al cliente a través del teléfono y demás. Y si bien esto es algo normal para casi todo el mundo, para las personas autistas este estilo de trabajo es tan demandante socialmente que puede dejarlos realmente exhaustos. Por eso es importante trabajar nuestras habilidades sociales para paradójicamente poder conseguir un trabajo que no requiera tanto uso de habilidades sociales como un aporte principal. Ahora, una primera aclaración sobre este punto: cuando hablamos sobre dificultades sociales, no nos referimos a que la persona autista quiera estar sola o no interactuar con nadie. La verdad es que la persona autista también puede querer un espacio de trabajo con colegas, compañeros, interaccionar, pero muchas veces prefieren, o mejor dicho, necesitan
un ambiente que pueda adaptarse a sus particularidades sensoriales, como por ejemplo podrían ser un ambiente poco ruidoso, o un trabajo que no consista principalmente en conversaciones y en reuniones constantes, o colegas con características similares, con un temperamento similar, que sean personas agradables de tener alrededor. Es importante elegir una profesión o un tipo de trabajo que se adecue a nuestras preferencias sensoriales, más allá de las adecuaciones que después podamos hacer nosotros a nuestro entorno en particular. El problema es que muchas veces subestimamos la importancia de las habilidades sociales o creemos que ya dominamos las habilidades sociales necesarias para un empleo cuando tenemos en realidad un nivel básico para sobrevivir en el día a día, pero estas habilidades luego no son suficientes para conseguir un empleo. Por ejemplo, a la hora de una entrevista laboral, se encuentra que las personas autistas pueden tener un CV, una formación similar a otros postulantes, pero realizan menos conductas orientadas a aumentar el propio atractivo percibido como empleado frente al empleador. En otras palabras, esto quiere decir que mientras otros postulantes pueden tratar de engrandecer sus logros durante una entrevista, llamando más la atención a sus hazañas o a sus estudios o su formación, o inflando un poco sus habilidades, las personas autistas no hacen tanto esto, se muestran más sencillas, tal vez demasiado sinceras, sin agrandar mucho su propia imagen frente a los ojos del posible empleador, y por ahí descuidando otras áreas importantes, por ejemplo, no prestando atención a la higiene personal o a la vestimenta, y como resultado pueden terminar no consiguiendo el empleo frente a sus competidores. O, por dar otro ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo sobre problemas de comunicación entre personas autistas y neurotípicas una vez que la persona autista ya consigue el empleo en una empresa. Y daban el ejemplo de una situación en donde la persona autista está recibiendo un mail de un colega diciendo: aquí te envío el archivo adjunto que necesitas. Y al abrir el mail no contiene ningún archivo adjunto. A lo que la persona autista responde en el mail: hola, te olvidaste de adjuntar el archivo, ¿podés reenviármelo? Esta interacción, por ejemplo, a mí no me pareció problemática, me pareció simple, directa, resolutiva, pero en el artículo la usaban como un ejemplo de problemas de la comunicación entre personas autistas y neurotípica. Supuestamente una mejor respuesta era algo más indirecto, del estilo: hola, el archivo no me llegó, ¿podrías reenviármelo? El resultado es el mismo, la persona reenvía el archivo, pero supuestamente esta es una manera de cuidar el autoestima de la otra persona, ya que no le está señalando su error al olvidarse de adjuntar el archivo, y de esta manera estamos cuidando los sentimientos de nuestro colega y no generamos un clima laboral tenso. Claro, a una persona autista seguramente esto le parece ridículo, porque como persona autista uno incluso prefiere recibir en realidad un mensaje del estilo más directo, un mensaje simple con instrucciones claras de lo que tengo que hacer, reenviar el mail con el archivo adjunto, pero podemos tener dificultades para notar que las personas neurotípicas pueden ser distintas en cuanto a su sensibilidad. Pueden sentir que su autoestima o su autoimagen está siendo criticada cuando simplemente le hacemos un comentario señalando un error. Es decir, hay todo un entramado, todo un juego, todo un mundo social, emocional, al que la persona autista puede no darle tanta importancia y pasarlo por alto. Y esto puede generar muchos malentendidos y problemas de comunicación. Del otro lado, también ocurre lo mismo. Cuando una persona neurotípica habla de manera directa, clara, asertiva, brindando instrucciones claras sobre lo que quiere, suele estar enojada. Y en realidad muchas veces la persona autista preferiría que hablara de esta manera directa y clara desde el principio, sin tener que llegar a enojarse. En cambio, las personas neurotípicas suelen comunicarse de manera muy indirecta sin darse cuenta, haciendo alusiones a lo que realmente quieren sin decirlo explícitamente. Y luego pueden sentirse enojados cuando la persona autista no entendió esta indirecta. Por ejemplo, pueden decir algo del estilo: sería genial que este informe de ventas esté listo para el jueves. Y la persona autista puede tomar este comentario literalmente como simplemente eso, una expresión de deseo que ni siquiera está dirigida a uno mismo. Pero por ahí en realidad lo que la persona neurotípica quiso decir es algo más parecido a: tu rol implica realizar informes de venta y no lo estás haciendo. Necesito este informe listo para el jueves. Por favor, priorizarlo por sobre todo lo demás. De vuelta, a la persona autista por ahí le sería más cómodo y más agradable en realidad este segundo tipo de mensaje, mucho más directo. Pero la persona neurotípica puede sentirse incómoda hablando de esta manera. Esto genera muchos malentendidos a la hora de la comunicación. La persona autista suele preferir comunicación más directa, pero la persona neurotípica suele sentirse más incómoda hablando de esta manera o haciéndolo solamente cuando está enojada. De hecho, algo que se trabaja muchísimo también en población neurotípica, o sea, personas no autistas, es la comunicación asertiva. Es un estilo de comunicación más directo y claro, pero en la práctica la realidad es que les cuesta muchísimo poder comunicarse de esta manera.
Estos son solamente algunos ejemplos muy chicos y muy simples de lo que en realidad es un mundo muy grande de habilidades sociales que podemos creer que dominamos cuando en realidad no dominamos a la hora de trabajar con muchos compañeros neurotípicos. Tenemos dos grandes caminos para solucionarlo, en el cual los diferentes autores no coinciden. El primer camino es el camino de trabajar y aprender habilidades sociales, sea tanto en forma de libros, cursos, videos, grupos, terapia y demás. El segundo camino, propuesto por la autora Temple Grandin y un poco criticado por otras autoras, es ni siquiera intentar esto y en cambio dejar que nuestro trabajo hable por nosotros mismos. En mi opinión, y en este momento sí voy a dar mi opinión, creo que ambas estrategias son muy valiosas y yo recomendaría intentar ambas estrategias. No dejaría de lado el aprendizaje de habilidades sociales. Pero por otro lado, sí también recomendaría la estrategia de Temple Grandin en conjunto, la cual voy a explicar a continuación. No creo que deban ser excluyentes una estrategia de la otra. Para Temple Grandin, las personas del espectro deben vender su trabajo en lugar de venderse a sí mismas. Con esto se refiere a que ella jamás consiguió un trabajo a través de una entrevista normal o aplicando para un puesto a través de alguna plataforma o algo por el estilo. La manera en que ella siempre consiguió trabajo fue a través de llevar una carpeta con todos datos sobre ellas y sus trabajos anteriores y mostrándola siempre que tuviera la oportunidad de presentársela a alguien. Por ejemplo, de adolescente solía pasar mucho tiempo dibujando y pintando. Llevaba muestras de sus dibujos y de sus pinturas en una carpeta y se la mostraba a los locales en su barrio para después ofrecerse a pintar los carteles en los locales de su barrio. Después de esto consiguió sus primeros trabajos pintando carteles y los agregó a su carpeta de muestras, así fue recorriendo cada vez más locales. Luego consiguió trabajar de diseño en el sector ganadero, lo cual era su sueño, a través de haber hecho tantos trabajos anteriormente y poder mostrarlos como trabajos relacionados a la creación o al dibujo o al diseño. Algo parecido también hizo con la escritura. Quería escribir para una revista de ganadería, para eso empezó escribiendo para el diario escolar de su escuela. Mostró sus escritos a esta revista de ganadería para postularse para poder escribir artículos. Se entiende un poco la lógica de esta estrategia de dejar que el trabajo sea nuestra carta de presentación, ¿no? Hoy en día podríamos hacer esto mismo de una manera mucho más simple con cualquiera que sea nuestro rubro, sin tener que llevar una carpeta, sino que simplemente podríamos tener todo nuestro trabajo anterior realizado en nuestro teléfono, disponible para mostrar a quien sea necesario. Y tampoco hace falta cruzarnos a una persona en la calle como hacía ella, sino que con las redes sociales es incluso más sencillo mostrar a conocer nuestro trabajo. El problema es que muchas veces nuestra baja autoestima nos puede frenar de hacer esto. Y algo muy valioso de esta estrategia es que en realidad la mitad de todos los trabajos para todas las personas son obtenidos en realidad a través de canales informales, tales como contactos de colegas, amigos, familiares o un profesor. Es decir, Temple sugiere que la clave para conseguir un empleo es tratar de evitar los canales formales de entrevistas y aplicaciones laborales y en cambio tratar de entrar por la puerta del costado, por un canal informal. Una persona autista necesita la oportunidad de poder demostrar sus habilidades y una entrevista laboral muchas veces no es el mejor lugar para demostrarlo. Por otro lado, hoy en día está habiendo cada vez más entrevistas laborales que sí piden alguna prueba de habilidad en el momento o como parte del proceso de selección, y esa sí podría ser una buena oportunidad para que la persona autista demuestre sus habilidades. Luego, más allá de las habilidades sociales, otra gran área problemática a la hora de buscar y conseguir un trabajo es la relación de las personas autistas con respecto a las rutinas. Y vamos a hablar sobre esto en dos sentidos. En primer lugar, vamos a hablar en relación a nuestro trabajo que tenemos que hacer todos los días, nuestra rutina diaria. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el cambio en nuestra rutina de vida que implica el empezar a buscar un trabajo en primer lugar. En cuanto a la rutina diaria, o sea, lo que es el trabajo en día a día, una cantidad importante de personas con autismo prefiere trabajos que sean rutinarios y previsibles, que den de esta manera seguridad y tranquilidad. Esto es importante reconocerlo para poder flexibilizar primero nuestra propia búsqueda laboral y explorar nuestros propios intereses. Porque trabajos que tal vez no serían deseables para otras personas en nuestro entorno, sí pueden ser deseables para personas con autismo. Y también para entender, por ejemplo, por qué puede estar costándonos cambiar de un trabajo cuando otra persona nos dice que tenemos una oportunidad mejor, cuando en realidad por ahí es una oportunidad mejor para otra persona, pero no para nosotros. Tal vez nuestro trabajo rutinario nos aporta algo de valor que otra persona no observa, pero que sí es muy valioso para nosotros. Por ejemplo, tal vez un trabajo contable puede ser un trabajo ideal para algunas personas con autismo, o un trabajo de cajera. A algunas personas les puede gustar la vida guionizada de estar trabajando desde atrás de una caja registradora. Es decir, hay que primero permitirnos explorarlo. También,
Algo muy importante es que Temple señala que muchas personas autistas serían excelentes trabajadores de oficios, trabajadores que puedan trabajar en tareas concretas, que requiera manipulación de objetos y pensamiento visual por sobre pensamiento lógico o semántico. Ella menciona que, por ejemplo, en su experiencia, muchos soldadores, obreros, carpinteros, trabajadores industriales y demás trabajadores de oficios son muchas veces personas autistas no diagnosticadas. Es más, incluso dice que el motivo por el cual hoy en día hay tantos adultos autistas desempleados, pero no en el pasado, sabiendo que la proporción de adultos autistas a nivel poblacional permanece igual, es que hoy en día hay menos cantidad de niños expuestos a trabajos de oficios. De esta manera, muchos niños autistas no consideran los oficios como opciones laborales mientras están creciendo, quedando luego desempleados de adultos ante un sistema educativo que cada vez prioriza más la información semántica y la lectura de textos por sobre las tareas manuales, como era el caso en el pasado. Ya vamos a hablar sobre esto más adelante en el video, cuando hablemos sobre las pasiones o áreas de interés. Igualmente, algo importante a destacar con respecto a las rutinas es que un nuevo trabajo es en sí mismo siempre una interrupción de nuestra rutina hasta ese momento, pero igualmente se pueden crear nuevas rutinas que sean agradables, que involucren una rutina laboral. Es importante al principio planificar las comidas, los horarios de descanso, el sueño, el uso del tiempo fuera del trabajo, para ayudar con la transición laboral hasta que podamos armar nuevas rutinas, para que esto sea lo menos estresante posible, porque muchas veces ocurre que la persona deja un trabajo luego de comenzar por no superar este primer periodo de adaptación o tener muchas dificultades para acomodar su rutina diaria a su nueva rutina laboral. En cuanto a las tareas o al trabajo concreto en sí mismo, uno de los recursos más importantes que podemos usar para armar nuevas rutinas laborales es el escribir listas de tareas donde señalen paso a paso la secuencia de comportamientos o conductas que tengo que hacer para cumplir con una tarea. Notemos que estamos hablando de literalmente escribir listas, tanto en papel o en texto en un dispositivo, no solamente enumerar pasos verbalmente. Para la persona autista o la persona con trastorno por déficit de atención, que también es muy similar en este punto, el tener una lista de pasos o de secuencias que tienen que realizar para cumplir sus tareas, una lista de instrucciones paso a paso, por ejemplo, pegada en la pared, enumerando lo que uno tiene que hacer, es una intervención que puede hacer que un trabajo pase de ser agotador a incluso ser un trabajo agradable. El problema es que las personas neurotípicas suelen recurrir mucho a la transmisión de información verbalmente, lo cual no es muy útil para muchas personas autistas a quienes les puede costar mucho retener información o trabajar con la información retenida en la memoria de trabajo. Y también suelen dar instrucciones muy vagas y poco claras, siendo poco precisas, tal vez mencionando un objetivo, pero sin detallar concretamente qué hay que hacer para cumplir ese objetivo. Por ejemplo, un empleador de McDonald's podría frustrarse muchísimo con un empleado autista si le da instrucciones verbales del estilo anda a limpiar la máquina de helados y por ahí le muestra una vez los 7 u 8 pasos que tiene que hacer, pero igualmente la persona autista no recuerda después cómo se hacen todos esos pasos. Sin embargo, en esa misma situación, si se pudiera pegar un cartelito escrito con los 5 o 6 pasos necesarios que la persona tiene que hacer para poder limpiar la máquina, la persona autista podría trabajar perfectamente. Después de algunas semanas, dependiendo de sus características, tal vez incluso ya pueda consolidar una nueva rutina en donde ya haya memorizado todos los pasos para limpiar la máquina de helados y pueda visualizar incluso mentalmente cómo hacerlo con lujo de detalles y no necesitar instrucciones. De esta manera, facilitamos el crear nuevas rutinas a través de la transmisión de información escrita. Otra alternativa para crear nuevas rutinas puede consistir en que la persona autista pueda observar detalladamente durante días cómo otra persona realiza todas estas tareas de su nuevo puesto laboral y reproducir mentalmente después una y otra vez todas las secuencias de todos los pasos de las diferentes tareas para de esta manera poder crear una nueva rutina. En cualquier caso, lo importante para muchas personas autistas es tratar de evitar brindar grandes cantidades de instrucciones verbales que pueden ser abrumadoras, y en cambio demostrar los pasos y anotarlos en una lista en donde cada secuencia puede requerir 3 a 5 palabras. Por otro lado, en cuanto al pasaje de la niñez a la vida laboral, en la sociedad moderna este pasaje en sí mismo es un cambio de rutina muy abrupto, enorme para todo el mundo, no solamente para personas autistas. Pero bueno, es particularmente problemático para personas autistas por su apego a las rutinas. Y es importante comprender que esto es un fenómeno moderno, no fue siempre así. En la antigüedad los niños participaban de la vida laboral desde muy temprana edad, colaborando de alguna manera con diversas tareas laborales o domésticas. En cambio, en la modernidad, los niños y adolescentes se suelen encargar principalmente de estudiar. En algunos casos, este estilo de vida se extiende hasta terminar una carrera universitaria o terciaria, y de esta manera el pasaje de esta vida a la vida laboral se convierte en una transición tan fuerte
que para muchas personas autistas se convierte en muy problemática. De hecho, Temple Grandin dice que actualmente conoce dos estilos muy marcados y muy diferentes de personas adultas autistas. Por un lado, las personas para quienes el trabajo es su vida, es su identidad y viven trabajando y son excelentes trabajadores. Y por otro lado, personas adictas a los videojuegos, que pueden pasar en promedio entre 3 y 8 horas por día jugando videojuegos sin hacer nada más. Otras autoras no coinciden y destacan que también hay un tercer tipo de persona adulta autista, que es una persona que simplemente tiene un trabajo del cual lo único que quiere es que no le sea muy molesto y que le deje dinero para poder vivir bien, y luego pasa el tiempo fuera de ese trabajo dedicándose a sus hobbies y sus áreas de interés. Personalmente coincido con esta última visión. Conozco muchas personas autistas para quienes el trabajo no es su pasión, pero sí les sirve para poder vivir y dedicarse a otras cosas fuera del horario laboral, sin pensar en trabajo. Pero en cualquier caso, sí hay coincidencia en algunos puntos centrales. En primer lugar, es verdad que los videojuegos son un problema muy grande para personas autistas y personas con TDAH, del cual vamos a hablar más adelante en este video o en otro video, depende cómo estemos de tiempo. Y en segundo lugar, la transición de la vida escolar a la vida laboral es muy problemática y tenemos que trabajar activamente desde muy temprana edad para hacer esta transición lo más armoniosa posible. Te voy a comentar a continuación algunas de las estrategias propuestas para hacer la inserción al mundo laboral mucho más fluida y mucho menos chocante, recomendadas para ser implementadas en personas autistas. Pero antes te voy a pedir que si el video te está siendo de utilidad y te está pareciendo valioso, por favor ponele me gusta al video, suscríbete y compartíselo a alguien a quien creas que le pueda llegar a ser de utilidad. Me ayudarías mucho a poder seguir compartiendo contenido de este tipo. Para facilitar la transición de la vida escolar a la vida laboral, para Temple es muy importante el poder sostener trabajo desde niños y adolescentes. Los trabajos les enseñan habilidades muy importantes a los niños autistas para de adulto después poder trabajar. Sirve para flexibilizar lo suficiente como para poder generar rutinas nuevas y de esta manera poder adaptarse a un contexto de trabajo y sobre todo para hacer la transición entre la vida escolar y la vida laboral mucho menos turbulenta y más gradual. Cree que es extremadamente importante adquirir habilidades laborales lo antes posible y que las experiencias laborales deberían comenzar cerca del comienzo de la secundaria idealmente para los jóvenes autistas. Y con experiencias laborales en realidad se refiere a actividades que podría realizar un joven de esa edad que serían apropiadas y que luego podrían ser transferibles a ámbitos laborales, tales como por ejemplo pasear perros, reparar o armar computadoras, cortar el pasto, armar presentaciones en PowerPoint, escribir en alguna columna en alguna revista para jóvenes o escribir en algún diario comunitario, participar en actividades de voluntariado municipales o realizadas por iglesias para ayudar en la comunidad, acomodar sillas en algún salón, poder ayudar en alguna institución de cuidado de ancianos o de personas con discapacidad y demás. Obviamente la actividad en particular elegida iría de la mano con las características e intereses de la persona autista, pero lo importante es que haya algún tipo de exposición, algún tipo de actividad de este estilo desde temprana edad. Por un lado, es importante que puedan realizar trabajos que otras personas encuentren valiosos desde muy temprana edad. Ella comenta su propia experiencia en donde de niña se la pasaba todo el día dibujando cabeza de caballos y difícilmente hubiera podido vivir de eso de adulta, ya que no aportaba tanto valor para los demás. Menos gente estaría dispuesto a pagar por esos dibujos. La madre la incentivó a buscar trabajos y actividades diferentes, primero pasando por costurería, hasta después limpiar establos, hasta finalmente terminar cuidando de caballos, lo que le acercó a su pasión, que es la ganadería. Pero a diferencia de dibujar cabezas de caballos, el cuidar de caballos era un servicio por el cual la gente sí estaba dispuesta a pagarle de adulta, porque provee un servicio valioso para otros. Esta es una manera de pensar que es muy importante poder empezar a inculcarla desde jóvenes. Luego, sostiene que antes de finalizar la secundaria sería importante que tengan trabajos de verano más formales. Esto genera una transición gradual entre tareas domésticas en el hogar, en la infancia, a actividades simples en la adolescencia temprana, a trabajos de verano ya más formales cerca del final de la adolescencia, y luego recurrir a pasantías durante el momento de estudiar alguna carrera o terciario. Y de esta manera se facilita y se hace mucho más gradual el pasaje a un trabajo ya formal de adulto, en comparación a simplemente pasar la infancia y adolescencia y juventud jugando videojuegos hasta la adultez y de ahí de golpe querer empezar a trabajar. Es importante también que puedan aprender a hacer una tarea a tiempo, sobre todo cuando el jefe es una persona que no es un miembro de la familia. Esto sería como un escenario ideal de aprendizaje. Y también se recomienda evitar trabajos que requieran mucho multitasking. Por ejemplo, un negocio de venta al público en temporada de fiestas o de fin de año sería una mala elección de trabajo para un primer trabajo de verano.
Algunos trabajos más recomendados son espacios de trabajo más silenciosos o con menos movimiento, como por ejemplo trabajar en depósitos, suministro de oficinas, una heladería, un negocio de autopartes, ser aprendiz en algún oficio. Todos pueden ser ambientes menos caóticos que requieran menos multitasking, y siempre con listas de tareas detallando los pasos a seguir. Son estos también trabajos a los cuales los padres pueden ayudarlos a comenzar, hablando con conocidos del barrio o con familiares, evitando así una entrevista formal. Si es posible, se podría empezar solo con un par de días a la semana o incluso con un par de horas por día, para hacer de esta manera la transición al mundo laboral menos caótica y empezar a introducirla desde más temprana edad. Luego, durante la vida universitaria, se recomienda mucho el participar de pasantías laborales, es decir, de priorizar cualquier tipo de participación en una actividad económica, entendiendo que va a ser muy útil a futuro para la persona autista. La idea con todo esto sería aprender a trabajar antes de tener el primer trabajo de adulto. Hasta acá hablamos de problemas relacionados a las rutinas, tanto en el día a día laboral como a lo largo de la vida en relación al momento de buscar trabajo. Pero también hay otra estrategia que algunas personas autistas implementan o piensan en implementar, que es el ser un trabajador independiente, ¿sí? El autoempleo o el emprender. Hablemos entonces sobre la estrategia de ser un trabajador autónomo. Hay algunas ventajas evidentes sobre emprender y el ser un trabajador autónomo, que son las que suelen atrapar la atención de la mayoría de los que lo intentan. Entre las ventajas encontramos que uno puede regular el nivel de actividad social que tendría, pudiendo por ejemplo elegir algún tipo de trabajo que requiera poca interacción social o un nivel adecuado para la persona autista. También te brinda la posibilidad de dedicarte a trabajar sobre tu pasión o área de interés, que de esto vamos a estar hablando más adelante en el video, pero es una clara ventaja el poder elegir a qué dedicarte como trabajador independiente y la sensación de satisfacción que brinda el poder estar trabajando de algo relacionado a tu área de interés. Y también está la idea de poder armar tus propias rutinas, no teniendo que acomodar tu rutina a las tareas y horarios impuestos por un jefe o un empleador. Pero la realidad es que también hay muchas desventajas sobre emprender o ser autónomo, las cuales vale la pena mencionarlas para poder tomar una decisión informada sobre si se quiere seguir este camino. La primera desventaja es la inestabilidad financiera, es decir, uno no tiene una garantía de que a fin de mes vas a tener un sueldo con un nivel de ingresos estable como ocurre en un trabajo de empleo formal. Puedes pasarte todo el mes trabajando y luego darte cuenta de que tenés ingresos mucho menores a lo que calculaste, tal vez porque este mes hubo menos clientes o el mercado está cambiando o lo que fuera. Básicamente, es difícil a veces entender la inestabilidad del trabajo en independiente hasta que uno lo vive realmente, pero esto es un punto importante a considerar que se suele subestimar mucho. Otro punto que se ignora muchísimo es que en realidad no vas a trabajar solamente de lo que querés hacer, o no si vas a tener éxito laboral, sino que también vas a tener que hacer muchas tareas que te desagraden, y tareas muy variadas, por incluso más variadas de lo que tendrías que hacer en un empleo formal. Por ejemplo, si querés ser veterinaria y esa es tu pasión, no vas a poder dedicarte solamente a atender animales todo el día si sos autónoma, sino que también vas a tener que ser tu propia secretaria, agendando turnos, comunicándote con los clientes todo el día, ser tu propia persona de marketing, dándote a conocer, pensando estrategias de publicidad, ser tu propia contadora, realizar toda la facturación fiscal de tus servicios, vas a ser la encargada de comprar y mantener organizados y al día tus suministros de insumos y un montón de roles más. Es decir, en cualquier emprendimiento vas a tener que hacer mucho más que solamente la tarea principal que te gusta, y esto suele ignorarse mucho a la hora de pensarlo. Así que a veces es paradójico, pero en un trabajo de empleado en realidad terminas haciendo menos cosas que te disgustan que en un trabajo de emprendimiento elegido por voluntad propia. Porque podés pensarlo si querés como que en un trabajo de empleado tenés solamente un trabajo, pero en un emprendimiento vos sos la persona encargada de todos los roles de tu emprendimiento, por lo menos al principio. Así que si tus problemas eran las rutinas, tener un emprendimiento suele aumentar este problema en realidad, teniendo que hacer un montón de multitasking entre roles muy diferentes que incluyen tareas que no te agradan. Además, ni hablar si tu dificultad pasa por la procrastinación. La fiaca, como el tener dificultad para levantarte temprano y llegar a tiempo a un trabajo o terminar las tareas a tiempo. Podés pensar que esto es estresante en un empleo, pero como emprendedor no vas a tener a nadie que te exija puntualidad y esto sería algo positivo. Pero en realidad muchas veces es algo negativo, no positivo. Si vos postergás las tareas de tu propio emprendimiento, nadie te lo va a recordar. No hay un sistema que te ayude a realizar las tareas en tiempo y forma, y esto va a repercutir directamente en tu situación financiera. Y ni hablar también sobre la flexibilidad que muchas veces requiere el trabajo autónomo, porque el mercado puede estar en constante cambio y uno tiene que adaptarse al cambio,
Y bueno, sabemos que si nos gusta mucho la estabilidad y las rutinas, esto puede no ser nuestro fuerte. Ahora bien, habiendo aclarado todos estos puntos negativos, sí hay que reconocer algo importante. Si una persona con autismo puede trabajar del campo de su pasión, o de su obsesión, o de su área de interés especial, y básicamente logra de alguna manera monetizar el sentirse en lo que se llama el estado de flow, que es lo que sentís cuando estás tan inmerso en una tarea, en tu hobby o en tu pasión, que es lo suficientemente estimulante y desafiante como para no quemarte ni tampoco aburrirte, sino que causa que te dediques toda tu atención en esta tarea y puedas pasarte horas y horas sentado frente a la tarea que estás realizando. Si logras hacer que tu trabajo involucre este estado, es decir, monetizar tu área de interés especial, es muy probable que te sea mucho más agradable trabajar, que puedas ser puntual, que puedas mantener tus rutinas y sentirte realizada como persona. Esto es verdad tanto para trabajadores autónomos, emprendimientos, como también para empleados. El objetivo ideal sería ese, justamente poder vivir de nuestras pasiones, ganando dinero como para poder vivir y a la vez estar en un clima laboral donde uno se siente cómodo, con un nivel de interacción social acorde a lo que queremos y disfrutando y sintiéndonos realizados. Ahora, bien, esto es lo ideal. Sin embargo, la realidad es que esto puede ser mucho más fácil decirlo que hacerlo. Vamos a hablar entonces ahora sí sobre las pasiones, sobre nuestras áreas de interés obsesivo de las personas autistas en relación al trabajo. Pero antes te voy a pedir que, de vuelta, si le estás encontrando valor a este video, si este contenido te está siendo de utilidad, por favor pongas me gusta, te suscribas a nuestro canal y se lo compartas a alguien a quien también este contenido podría serle de utilidad. De esta manera me vas a ayudar a poder seguir haciendo más contenido de este estilo que te puede ser muy útil. Lo primero que hay que decir con respecto a las pasiones o áreas de interés obsesivo es que suele ser una parte central de la vida de la persona autista. En algunos casos es lo único que le da sentido a casi todo lo que hacemos. No podemos simplemente ignorarlo a la hora de buscar trabajo, porque si trabajamos de algo completamente alejado a tus pasiones, bueno, corremos un riesgo alto de aburrirnos, distraernos con facilidad, sentir frustración y básicamente hacer que sea mucho más difícil conseguir y sostener un empleo. Ojo, igualmente algunas personas pueden hacerlo cuando consiguen un trabajo que no tiene que ver con sus pasiones, pero que les dedica una cantidad de tiempo o le da un nivel de ingresos o le es suficientemente sencillo como para que le deje tiempo para dedicarse a otras cosas después. Pero bueno, también hay que mencionar una triste realidad y es que no todas las pasiones son igual de monetizables, lamentablemente. Algunas áreas de interés tienen más facilidad de superponerse con áreas o habilidades que el mercado laboral requiere, pudiendo encontrar empleo con más facilidad que otras áreas de interés. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que están teniendo hoy en día las personas autistas en relación a este tema es el sentir pasión únicamente por los videojuegos. Hay varios estudios que ya señalan lo adictivo que resultan los videojuegos para muchas personas autistas, y en mi experiencia no solamente puedo confirmarlo, sino que hablo con muchísimas personas autistas que al preguntarles sobre qué les gustaría trabajar, las respuestas giran en torno a diseñar para videojuegos, o ser youtuber que juega videojuegos, o vivir de streams de videojuegos, de testear videojuegos y demás. Y esto estaría genial si es que el campo de la industria de los videojuegos estuviera tomando a todas estas personas y empleándolas y dándoles una vida digna. Pero la realidad es que este no es el caso para la gran mayoría de las personas autistas. Algo parecido también pasa con pasiones que giran en torno a la creatividad, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero básicamente un problema enorme de hoy en día es la falta de pasiones o áreas de interés relacionadas a habilidades que requiera el mercado laboral. Y para modificar esto tenemos que entender primero cómo funcionan las pasiones en personas autistas, cómo se despiertan en primer lugar. Las personas autistas procesan la información de manera diferente, con diferentes perfiles sensoriales. Por ejemplo, un pequeño grupo pueden ser llamados pensadores lógicos, conceptuales o abstractos, de los cuales después vamos a hablar, pero muchos suelen tener estilos de procesamiento de información predominantemente sensorial. Y otro pequeño subgrupo también se caracteriza por el pensamiento verbal, habilidades con las palabras, las letras, la lectura y demás. En contraste, las personas neurotípicas se caracterizan por ser pensadores semánticos. Piensan mucho con palabras, aprenden y transmiten información verbalmente, con textos, leen mucho. Y así es como se modificó el sistema educativo en la última mitad del siglo, orientando a un sistema neurotípico, que es la mayoría de la población. Esto significa que hoy en día los niños pasan muchísimo tiempo viendo hojas de papel con texto escrito, o viendo pantallas, viendo videos, leyendo o escuchando a personas hablar,
procesando información verbalmente o a través de texto en pantallas o en papel. Este tipo de actividades vino en aumento a costa de actividades sensoriales. Hoy en día, los niños pasan menos tiempo en las escuelas en talleres de plástica, de carpintería, mecánica, costurería, botánica, jardinería, en donde pueden ser expuestos a diferentes sensaciones perceptivas, aromas, texturas, objetos manipulables que puedan ver, tocar, agarrar, oír. En cambio, leen sobre estas cosas. El problema es que para los autistas esto no es lo mismo. No es lo mismo agarrar un pedazo de madera y cortarlo y sentir los aromas y la diferencia del peso de una tabla de madera una vez que se corta. Son todas experiencias sensoriales que no se replican a través de un video. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que muy difícilmente se despierte una pasión por alguna de estas áreas si no estamos expuestos a estas áreas. Las pasiones se despiertan primero por ser atractivas sensorialmente. Y eso tenemos que experimentarlo sensorialmente. No suele alcanzar con leer sobre ello o verlo en un video de YouTube. No vas a despertarte un día y descubrir que tu pasión es la mecánica de autos si nunca jamás pasaste tiempo en un taller de autos. Es muy poco frecuente que eso ocurra. De hecho, la crisis actual de las personas autistas con los videojuegos tiene mucho sentido pensando de esta perspectiva. Si vivimos en un mundo educativo en donde pasamos la mayor cantidad de tiempo frente a pantallas u hojas de textos, los autistas terminan sintiendo pasiones por lo que más sensaciones sensoriales le despiertan, que son los videojuegos, que tienen colores, sonidos, explosiones, interactividad, que nos involucran emocionalmente. Tiene mucho sentido que esto despierte nuestra área de interés especial y pasión. Además de que hay una industria enorme detrás que gana un montón de dinero y que trabaja todo el día usando técnicas de ciencia del comportamiento para mantener tu conducta fijada en los videojuegos. Pero eso es un tema por ahí para otro video. Pero bueno, la propuesta para solucionarlo es por un lado gradualmente reducir el tiempo que estamos expuestos a videojuegos y pantallas, y ese tiempo empezar a explorar otros posibles hobbies. Explorar es eso, es literalmente explorar, es pasar tiempo en otra actividad que puede llegar a despertar un interés. El interés no se va a despertar solo si no estamos expuestos a algo en primer lugar. Por este motivo, también tiene sentido las sugerencias mencionadas anteriormente sobre comenzar a trabajar desde niño, porque pasando menos tiempo frente a pantallas y más tiempo expuesto al mundo real, puede brindarnos sensaciones perceptivas y sensoriales que despierten diferentes pasiones, diferentes a los videojuegos, y con algo de suerte tal vez despierten pasiones monetizables, útiles para el mercado laboral. Hay una demanda muy grande hoy en día de electricistas, plomeros, soldadores, mecánicos, trabajadores de oficios que sean habilidosos y que sean capaces. Realmente hay una falta de este tipo de trabajadores muy grande, de la que se habla muy poco en todo el mundo. Mucho tiene que ver con esto. Cualquiera de estos oficios podría ser tu pasión, pero lo que nos está faltando es exponernos para poder descubrirlos. Ahora, en cuanto a otras áreas de interés, las áreas más frecuentemente suelen clasificarse en áreas creativas, lógico-matemáticas y asistenciales. Vamos a hablar un poco sobre ellas. Con respecto a las áreas de interés relacionadas a la creatividad artística, hay algo que mencionar, que es que muy lamentablemente monetizar el arte y la creatividad suele ser algo muy difícil, no solo para personas autistas, sino para todo el mundo. Pero en el caso de personas autistas suele ser un arma de doble filo porque realmente pueden apostarlo todo en vivir de sus intereses artísticos, como el canto, la pintura, la música u otra cosa, y no pensar en una alternativa o un plan B. Ahora, no estoy tratando de desmotivar a nadie ni nada por el estilo, todo lo contrario, lo que más me gustaría es que todos puedan vivir sus mejores vidas haciendo lo que les gusta. Pero sí quiero alertar sobre una estrategia que muchas personas neurotípicas hacen, pero no lo dicen en voz alta por varios motivos, por ahí para no quedar mal o no ser pesimistas y demás. Pero la realidad es que muchas personas intentan dedicarse al arte, pero simultáneamente van teniendo un plan B, van estudiando alguna carrera complementaria a su hobby o a su pasión, o consiguiendo algún trabajo que puedan tolerar, que en el mejor de los casos resulte parecido o aledaño a su hobby, como para poder vivir bien, y de esta manera tener más tiempo y más tranquilidad para dedicarse a su arte. Esto es algo importante de empezar a pensarlo, porque muchas veces las personas autistas pueden tener pensamientos muy inflexibles, dicotómicos, y reglas mágicas, del estilo, si no me la juego 100% a la música, no voy a poder tener éxito en la música. Y de esta manera tomar decisiones que pueden ser muy costosas, como por ejemplo no diversificar un poco su trabajo. La realidad es que hay muchas personas que le dedican el 100% a su pasión creativa, pudiendo trabajar más de 8 horas por día todos los días, e incluso así no logran vivir económicamente de su arte. Es decir, esta es una regla falsa.
Y es una situación muy difícil porque las personas creativas sufren mucho si no pueden crear. Y el mercado laboral muchas veces no busca la creatividad o no reconoce el valor de lo que estás creando, o no lo reconoce económicamente. Por eso es muy importante flexibilizar estas reglas extremas. Es verdad que hay que esforzarse muchísimo para tener éxito económico con emprendimientos creativos, pero lo contrario no necesariamente es cierto. No todo el mundo que se esfuerce muchísimo va a tener éxito económico con emprendimientos creativos, porque es mayor la cantidad de personas dispuestas a ofrecer contenido creativo artístico, incluso gratis o a muy bajo precio, que la cantidad de personas dispuestas a pagar por un servicio creativo. Entonces, una recomendación importante es intentar buscar áreas aledañas a tu interés creativo, pero que puedan ser un poco más requeridas por el mercado laboral, y sobre todo por ahí intentar estudiar una carrera o algún terciario cercano a tu área de interés que te pueda abrir puertas como alternativa para el futuro. Por ejemplo, si tu pasión es el canto, tal vez puedas flexibilizar un poco y también dedicar un poco de tiempo para aprender sobre docencia. Tal vez puedas dar clases de canto, puedas ser profesora de canto en alguna institución, o tener algún título o estudio relacionado por ahí con composición musical o ingeniería de sonido o algo dependiendo, de tu área de interés. Pero, por ejemplo, de esta manera podrías trabajar en una obra de teatro o alguna producción de televisión y demás. Se entiende la idea. La idea sería poder diversificar un poco para desarrollar habilidades que puedan ser más demandadas por el mercado, que tal vez no sean 100% tu objetivo ideal o tu pasión. Pero a la par que trabajas de esta manera, podés seguir apostando por tu sueño de por ahí ser cantante, en este ejemplo. También dentro de lo que es tu arte, podés explorar diferentes estilos o géneros, teniendo en cuenta lo que le gusta a tu potencial cliente o tu consumidor. Esto suele ser algo que muchas personas autistas pasan por alto, pero a veces con pequeños ajustes podés brindar un tipo de arte o servicio que la gente esté dispuesta a pagar, mientras que en tu tiempo libre te dedicas a hacer lo que a vos te gusta. Por ejemplo, una mujer que solo dibujaba a su perro tenía muchas dificultades para poder vender este tipo de dibujos, aunque eran buenísimos. Pero aprendiendo sobre caricaturas, pudo ganar un poco de dinero los fines de semana haciendo caricaturas de personas en lugares turísticos. Aunque las caricaturas no eran su pasión, se trata de un equilibrio entre lo que a uno le gusta y lo que la gente quiere. Y sobre todo, realmente tener algún tipo de estudio sirve muchísimo. Muchas personas autistas autodidactas pueden sentir mucho desprecio ante la idea de estudiar y tener un título, ya que suelen aprender muchas cosas solos y encuentran de muy poca utilidad e incluso molesto el tener que asistir a clases que sienten que aportan poco o nada durante mucho tiempo para obtener un título al que ven como un simple papelito que dicen que saben cosas que ya sabían desde antes de empezar una carrera. Pero ese papelito, título o certificado hay que entender que realmente es muy importante para el mundo neurotípico. Abre muchísimas posibilidades laborales a futuro que de otra manera podrían verse imposibilitadas independientemente de tu habilidad como artista o tu habilidad creativa o cualquier tipo de habilidad que poseas. Porque muchos empleadores simplemente no están dispuestos a ver más allá de la falta de certificación. Y ni hablar de cuando legalmente es un impedimento. Así que el consejo es no dejar de tener un plan B y considerar estudiar también algún tipo de carrera. Por otro lado, los autistas caracterizados por el pensamiento lógico matemático suele ser el grupo que tiene menor dificultad para insertarse laboralmente. Pueden interesarse desde pequeños por temas tales como la construcción, desde jugar de niños con legos o con formas geométricas, rotar objetos en detalle o abstraer y pensar en conceptos, siendo muy buenos para, por ejemplo, identificar patrones que otras personas no notan. Puede gustarle mucho las matemáticas por la precisión, la estabilidad, la certeza que brinda y porque es lógica, objetiva, y pueden tener una capacidad para visualizar y comprender conceptos que son de muy difícil comprensión para otras personas. De adultos, si siguen sus pasiones pueden terminar en carreras como ingeniería, estadística, arquitectura, diseño industrial, trabajos relacionados con computación, programación, trabajos con máquinas o tareas que requieran habilidades lógico-matemáticas. Es verdad que existe un cliché demasiado exagerado de la persona autista como persona que trabaja en programación, pero a veces también los clichés existen por un motivo. Según las estadísticas, la prevalencia de autismo a nivel poblacional es de entre el 1% y 2,4% tomando el estimativo más alto. Sin embargo, en Silicon Valley, que es sede de las empresas tecnológicas más grandes e importantes del mundo, la prevalencia de autismo en niños menores a 8 años es mayor del 4,5%, es decir, es el doble de la estimativa más alta de lo esperable. Y esto no se explica porque haya una mejor detección de autismo en Silicon Valley, porque en otras ciudades con similares niveles de ingresos y de acceso a servicios de salud, pero que no se dedican al rubro tecnológico, no se muestra esta prevalencia tan elevada.
Y esto ni siquiera incluye otros casos no diagnosticados o rasgos sutiles de autismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una explicación es que realmente muchas personas autistas, con o sin diagnóstico, terminan trabajando en la industria tecnológica y teniendo hijos, explicando el aumento de prevalencia y concentración de personas con autismo en Silicon Valley. Sin embargo, una aclaración importante. Si bien esta prevalencia es mayor al doble de lo esperable, notemos que la mayoría de las personas igualmente que trabajan en la industria tecnológica no son personas autistas, siguen siendo una minoría. Es decir, es exagerado el cliché de que la persona autista es una persona que trabaja con tecnología. Pero sí es verdad que una parte no para nada despreciable de personas autistas tienen facilidad para este tipo de trabajos. Y esto tiene mucho sentido. El ambiente tecnológico presenta un ambiente tranquilo de trabajo, con bajo nivel de interacción social, requiriendo pasar periodos de concentración muy extensos focalizados en el objeto de atención, como es el caso de la programación. Y si esta es tu área de interés como persona autista, puede parecer como un trabajo soñado. Encima es un área que suele ser muy demandada laboralmente y como bonus, tus colegas seguramente tengan algunos rasgos de temperamento similares, facilitando un poco la vida laboral social. Además, como dato interesante, varias personas autistas explican su relación con su lenguaje nativo, con su idioma, similar a cómo los neurotípicos explican su relación con un segundo idioma. Es decir, lo explican como algo que no sale naturalmente, sino que uno debe estar constantemente pensando en qué palabras decir, cómo armar oraciones, cuándo decirlas y demás. Esto explica un poco por qué varias personas autistas tienen facilidad para aprender segundos idiomas. No es que les resulte más fácil que a los neurotípicos, sino es que ya están acostumbrados a hacer este tipo de esfuerzo adicional a la hora de comunicarse. Y esto se relaciona también con la programación y con los lenguajes computacionales. Esta manera de pensar, de aprender, entre comillas, cómo hablar con la computadora, también requiere este tipo de esfuerzo que le es en algún sentido un poco más natural a las personas autistas. Entonces, como sugerencia, vale la pena explorar cómo nos resulta el trabajo en relación a la tecnología, a la computación y demás, si es que no lo consideramos. Hay muchas personas que pueden haberse alejado de la computación o de la matemática por motivos de bullying escolar, al ser tratados como nerds, o mujeres que se alejaron de este mundo al ser visto como cosa de hombres. Así que es un área que vale la pena explorar. Luego, como otra gran área de interés, tenemos las profesiones de ayuda. Muchas personas autistas se interesan por la psicología, y de paso por otras profesiones de asistencia. Muchas veces es por la búsqueda del propio diagnóstico, incluso sin saberlo. Es la sensación de querer encontrar respuestas a algo sobre nosotros que sentimos que es diferente, sin poder explicarlo concretamente. Eso es lo que nos lleva a estudiar psicología, o diferentes profesiones de asistencia, en donde podemos ayudar a otros como nos pueden haber ayudado a nosotros, o como nos hubiera gustado que nos hayan ayudado. También es frecuente el interés por los animales y las plantas, los cuales se suelen englobar también dentro de profesiones de ayuda o de asistencia a otro ser vivo. El trabajo con animales o plantas tiene la ventaja de interactuar menos con otros humanos, lo cual puede resultar estresante, e igualmente tener la compañía de estar rodeado por seres vivos. Muchas personas autistas sienten que tienen mayor facilidad para comprender e interactuar con animales que con personas. Además, la profesión de docente también suele ser una profesión que se les da con mucha facilidad a muchas personas autistas en diferentes áreas. Es una manera dentro de todo sencilla de monetizar tu área de interés, sea cual sea. Hablas sobre tu área de interés de manera estructurada, centrándote en lo que los alumnos quieren escuchar y te pagan. Para muchos es como un trabajo ideal que descubren más de adultos en la vida. Sin embargo, hay que señalar que también ser docente requiere habilidad, porque puedes irte muy fácilmente por las ramas o abrumar a los alumnos con demasiada información, por ahí como estoy haciendo yo en este video, y demás habilidades pedagógicas. Como dato adicional, muchos docentes autistas prefieren trabajar en secundarias o en universidades por preferir alumnos más adultos por sobre alumnos niños, lo cual es algo positivo laboralmente, porque estos puestos suelen tener mayor demanda. Este tipo de pasiones suelen requerir una carrera universitaria o título terciario habilitante. Así que mi idea en realidad ahora era hablar sobre el tema estudio y tema carreras, pero la verdad es que creo que este video ya me está quedando larguísimo. Así que déjenme saber en los comentarios si les interesa en otro video que sigamos hablando sobre el tema de estudio y carreras. También me quedé con ganas de hablar un poco más sobre el tema de autistas y la adicción a videojuegos o pantallas. Déjenme saber en los comentarios si alguno de estos temas les interesa o sugieran otro tema que les sea de su interés. Y nos vemos en el próximo video.